Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al canal Matisi, el canal donde subimos videos acerca de matemáticas e ingeniería. En este video vamos a desarrollar un problema geométrico de nivel preuniversitario, un nivel que viene pues de las universidades de Perú, el cual aprenderemos pues algunas propiedades vinculadas al tema de triángulo. Bueno, para resolver este problema en donde nos dicen hallar x, vamos a necesitar conocimientos de algunas propiedades ya vistas en el canal en ciertos videos. En esta ocasión vamos a recordar algunas de ellas. Por ejemplo, hay una propiedad básica de triángulos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo, acá tenemos el triángulo A, el triángulo B, C, y nosotros prolongamos uno de los lados. Imaginemos el lado AC, vamos entonces a definir un ángulo exterior que le vamos a poner X. Previamente nosotros podemos indicar dos ángulos interiores, por ejemplo alfa y beta. Entonces se cumple una propiedad muy interesante en el cual nos dicen que X es igual a alfa más beta. Esta propiedad incluso tenemos demostrada en el canal. Dejaré el link en la descripción para que puedas ver algunas propiedades de triángulos que fueron demostradas. Dentro de esta propiedad vamos a resaltar un punto importante. ¿Qué pasaría si alfa y beta fueran iguales? Si alfa y beta son iguales, entonces pasa que el triángulo ABC se convertiría en un triángulo isósceles. Y si eso pasa, entonces tendría dos lados iguales. Los lados que se oponen a alfa y beta serían iguales. Además, este X vendría a ser 2 alfa o 2 beta. Bueno, ya observarán por qué hago mención de esto en el problema. Lo segundo que vamos a necesitar eh, es aquella propiedad dentro del triángulo isósceles. Si nosotros tenemos un triángulo isósceles, por ejemplo este de acá, que le voy a nombrar como triángulo MNP, triángulo de vértices MNP, digamos que el triángulo isósceles, o mejor dicho, que el triángulo MNP es isósceles. Entonces, esta flechita significa entonces, la consecuencia es que NH, el segmento NH, entonces se preguntarán cuál es el segmento NH, y NH viene a ser pues la altura del triángulo isósceles en MP. Entonces, el punto H viene a ser justo donde cae la altura. Y bueno, cuando nosotros trazamos la altura en un triángulo isósceles, va a pasar que esa altura va a ser pues bisectriz, va a ser mediana y mediatriz, o sea, líneas notables. Entonces, se estarán preguntando cuáles son los lados iguales del triángulo, ya que el triángulo isósceles tiene pues dos lados iguales, y los lados iguales van a ser MN y NP. Si nosotros trazamos la altura en el lado que no es igual, que no tiene ninguna característica de igualdad, entonces esa altura también es bisectriz, mediana y mediatriz. Quiere decir que H es punto medio. El punto H es punto medio. Bueno, entonces con estas notas teóricas vamos a resolver entonces el problema. Acá tenemos el esquema. Nos piden hallar X. Entonces lo que vamos a hacer es una serie de trazos previamente, antes de aplicar las propiedades vistas. Vamos a prolongar este lado de la siguiente manera y desde este vértice vamos a trazar una línea, ¿no? Podemos trazar muchas líneas, por ejemplo, esta línea de acá. Podemos trazar otra línea por acá, o sea, podemos trazar muchas líneas, pero la que vamos a trazar le vamos a dar una característica, y la característica va a ser pues que cuando nosotros tracemos esa línea, esta línea al llegar a cortar la prolongación del lado que hemos hecho, forme un ángulo acá de teta de teta. Entonces le damos esa condición para poder aplicar nosotros la primera propiedad. Si nosotros aplicamos la primera propiedad, ¿no? Porque tenemos el siguiente esquema, vamos a poner a este punto M, a este punto vamos a ponerle A, y a este punto de acá vamos a ponerle, entonces voy a extraer ese triángulo MAP. Notamos que este ángulo exterior es 2 teta y este ángulo es el que hemos formado nosotros. Si nosotros aplicamos la primera propiedad, entonces quiere decir que este ángulo con este ángulo de acá nos tiene que dar 2 teta. Entonces para que esta suma nos dé 2 teta,
este ángulo de acá, el ángulo en A, también debe ser teta. Entonces notamos que estos ángulos son iguales, por lo tanto los lados opuestos van a tener que ser iguales, formándose así un triángulo isósceles, ¿no? Entonces estamos diciendo que el triángulo MAP es isósceles. Listo. Entonces en el problema este lado AP nos dicen que mide A. Entonces este lado MP también mide A. Si nosotros lo representamos acá, entonces el lado MP mide A unidades. Ahora, si nosotros nos enfocamos en el triángulo imaginemos que este punto sea B, el triángulo MAB, vamos a aplicar la propiedad 2, porque vamos a notar que el triángulo MAB es isósceles. Claro, porque notamos que posee acá un ángulo de teta y acá un ángulo de teta. Por lo tanto, los lados opuestos, el lado opuesto a este teta, que es este lado, imaginemos que sea de la siguiente manera, ¿no? 4 círculos. Entonces, el otro lado opuesto a dicho ángulo también tiene que medir lo mismo. Vamos a representar las medidas con estas 4 bolitas y en ella, en este triángulo isósceles, estamos notando una altura, ¿no? La altura A, por ejemplo, AH. Notamos que AH, el segmento H, es altura. Y es una altura hacia el lado que no tiene una característica de igualdad. Por lo tanto, SAH también viene a ser mediana, bisectriz y mediatriz. De estas características vamos a aprovechar que sea mediana. Porque una mediana viene a ser una línea notable que une un vértice de un triángulo con el punto medio del lado, ¿no? Opuesto. Por lo tanto, H es punto medio. Y como sabemos, entonces si H es punto medio, quiere decir que MH mide X, porque HB medía X. Entonces MH mide X, ¿no? Debido a que H es punto medio, MH es igual a HB. Bueno, con esto el problema ya está resuelto, porque vamos a decir que A, por acá vamos a dar respuesta, que A es igual a B más X. Si nosotros despejamos, X es igual a A menos B. Entonces esta sería la respuesta y según las claves que nos presentan en el problema, sería pues la clave B. Bueno, con esto entonces estamos llegando al final del video. Espero que hayas aprendido algo con este video. Es un problema a nivel preuniversitario, es decir, que vienen en exámenes de admisión a universidades aquí en Perú. Y bueno, con esto me despido. Conmigo sería entonces hasta otra oportunidad.